Los primeros modos de producción en la Rus de Kiev, el surgimiento de las clases sociales, la organización económica y la consolidación del poder aristocrático en las estructuras de control feudal. En el siglo IX, en el corazón de Europa del Este, un nuevo reino empezó a tomar forma, extendiéndose a lo largo de las fértiles llanuras y los vastos ríos que unían el Báltico con el Mar Negro. Este reino, conocido como la Rus de Kiev, fue fundado por guerreros escandinavos conocidos como los varegos o vikingos, que se convirtieron en líderes de las tribus eslavas locales. Los vikingos no solo trajeron su destreza militar, sino también su dominio del comercio. Las rutas fluviales que conectaban a Kiev con Bizancio y el mundo islámico se convirtieron en arterias clave para el intercambio de bienes, desde pieles y miel hasta esclavos. El comercio de Kiev era próspero. Los barcos cargados con productos locales navegaban por el río Dnieper hacia Constantinopla y más allá. A medida que el comercio florecía, Kiev se consolidaba como un punto estratégico en la red comercial medieval, pero bajo esta creciente riqueza, las estructuras sociales también comenzaron a cristalizar. Los líderes militares se transformaron en boyardos, nobles que gobernaban sobre los pueblos eslavos, y pronto emergieron las primeras diferencias de clase. Aunque el comercio internacional trajo riqueza a la Rus de Kiev, la verdadera base de la economía seguía siendo la agricultura. La vasta extensión de tierras fértiles que rodeaban los ríos fue un recurso explotado por generaciones. Sin embargo, estas tierras no pertenecían a los campesinos que las trabajaban. Los grandes terratenientes, los boyardos, reclamaban la propiedad de las mejores tierras y las distribuían entre sus siervos y trabajadores. Estos campesinos, conocidos como smers, eran en su mayoría libres, pero dependían completamente del apoyo y protección de los nobles. El trabajo agrícola era duro. Bajo el sol abrasador, los campesinos araban la tierra, sembraban semillas y cosechaban los frutos de su labor. Sin embargo, gran parte de esa cosecha no era para su sustento. Los boyardos exigían tributos de sus campesinos, que debían entregar una parte significativa de su producción agrícola como pago por la protección y el uso de la tierra. Así se consolidó una relación de dependencia y explotación que sustentaba el poder de los boyardos en la Rus de Kiev. Los boyardos no solo eran los señores de la tierra, sino también los actores principales en la vida política y económica de la Rus de Kiev. Estos nobles controlaban vastas propiedades y eran quienes definían la estructura social del reino. Los boyardos, vestidos con ricas túnicas de seda, se destacaban por su estilo de vida lujoso, alimentado por la riqueza generada por los campesinos que trabajaban sus tierras. La acumulación de tierras y la consolidación de su control sobre los medios de producción fortalecían su poder. Además de la tierra, los boyardos controlaban el comercio. En Kiev, los boyardos dominaban las rutas comerciales que conectaban la región con el Imperio bizantino. Eran ellos quienes tomaban decisiones cruciales sobre los intercambios de bienes y la política exterior. Mientras los campesinos trabajaban las tierras, los boyardos manejaban los flujos de riqueza y comercio, asegurando su lugar como la clase dominante. Sin el control de la tierra, los campesinos eran meros peones en este sistema jerárquico, donde el poder se concentraba en una élite reducida. La Rus de Kiev no solo dependía de la agricultura. Las ciudades, especialmente Kiev, florecieron gracias a su posición estratégica en las rutas comerciales. En las calles de la capital, los artesanos producían bienes codiciados, como armas, herramientas y joyas. Estos productos eran intercambiados en el bullicioso mercado de Kiev, donde comerciantes y mercaderes vendían y compraban bienes locales e importados. Pero a pesar de su libertad relativa en comparación con los campesinos, los artesanos y comerciantes también estaban bajo el control de los boyardos. Los nobles controlaban los impuestos sobre los bienes y, en muchos casos, eran dueños de los talleres donde trabajaban los artesanos. Los comerciantes también estaban subordinados a la clase noble, quienes poseían los barcos que navegaban por las rutas comerciales y eran dueños de gran parte de las mercancías intercambiadas. Mientras los nobles y comerciantes acumulaban riqueza, la clase campesina seguía siendo la más numerosa y explotada en la Rus de Kiev. Los smers, o campesinos libres, trabajaban las tierras de los boyardos, pero su libertad era relativa. No poseían las tierras que cultivaban y dependían completamente de sus señores para la protección.
Los boyardos, en cambio, exigían tributos y trabajo constante de sus campesinos, creando una relación de explotación que se profundizaba con el tiempo. Aún peor era la situación de los Olops, los esclavos en la Rus de Kiev. Los Olops eran prisioneros de guerra o campesinos que habían caído en servidumbre por deudas y carecían de derechos. Trabajaban las tierras y realizaban todo tipo de tareas bajo la supervisión de sus amos, sin esperanza de mejorar su condición. Esta forma extrema de servidumbre reforzaba el poder de los boyardos y consolidaba una sociedad donde la riqueza y el poder estaban fuertemente concentrados en manos de una élite terrateniente. Aunque los boyardos controlaban la mayor parte de la tierra y el comercio, no estaban por encima del gran príncipe de Kiev. Príncipes como Vladimiro el Grande centralizaron el poder político en la capital, utilizando su alianza con los boyardos para consolidar su dominio. Estos príncipes establecieron fuertes lazos con la élite noble, asegurando su lealtad a cambio de privilegios y tierras. A su vez, los boyardos entregaban tributos al príncipe y le apoyaban en sus campañas militares y decisiones políticas. La centralización del poder en Kiev permitió a los príncipes controlar un vasto territorio. Desde las murallas de la ciudad, el príncipe gobernaba no solo sobre Kiev, sino sobre las tierras que se extendían hacia el norte y el este. Esta concentración de poder también facilitó el desarrollo de una burocracia incipiente que gestionaba los tributos, los impuestos y las decisiones comerciales. Sin embargo, la alianza entre el príncipe y los boyardos no estaba exenta de tensiones, ya que cada noble buscaba aumentar su riqueza y su influencia, a menudo en detrimento del poder centralizado. A medida que la Rus de Kiev crecía en poder y riqueza, las tensiones internas entre los boyardos y el príncipe aumentaban. Cada boyardo, en su afán de incrementar su influencia y control sobre las tierras, a menudo se enfrentaba a otros nobles. Estas rivalidades internas minaban la cohesión del reino. Cada noble buscaba consolidar su posición, ya fuera expandiendo sus territorios o ganando el favor del príncipe. Sin embargo, este sistema competitivo, basado en la acumulación de tierras y la explotación de los campesinos, debilitaba la estructura del reino. Las luchas entre los nobles y el príncipe por el control de las tierras más fértiles y las rutas comerciales más lucrativas condujeron a guerras civiles y conflictos territoriales. A pesar de los intentos del príncipe de mantener la paz, la constante pugna por el poder llevó a la fragmentación del reino. Esta falta de unidad dejó a la Rus de Kiev vulnerable a las amenazas externas, que eventualmente aprovecharían estas divisiones internas para invadir y destruir lo que una vez fue un reino próspero. En el siglo XIII, los enemigos externos finalmente aprovecharon la debilidad interna de la Rus de Kiev. Los ejércitos mongoles, liderados por Batu Khan, lanzaron una invasión devastadora que arrasó con el reino. Las ciudades fueron saqueadas, los campos incendiados y la población sometida. Kiev, el corazón del poder político y económico de la región, fue destruida. Las murallas que una vez protegieron la ciudad fueron derribadas, y los boyardos que sobrevivieron fueron forzados a someterse al nuevo poder mongol. La invasión mongola marcó el fin de la Rus de Kiev como entidad política centralizada. El sistema feudal que había definido las relaciones sociales y económicas del reino fue reemplazado por un nuevo régimen de explotación bajo el control mongol. Los campesinos continuaron trabajando la tierra, pero ahora debían pagar tributo a los invasores. Los nobles que sobrevivieron fueron despojados de su poder, y el reino quedó fragmentado en pequeños principados bajo el control de los nuevos amos. Aunque la Rus de Kiev fue destruida por la invasión mongola, las dinámicas de clase y las relaciones de explotación que se habían formado en esta época continuaron influyendo en la historia de la región. Los campesinos siguieron siendo la base de la producción económica, explotados por una nueva clase de élites que emergió bajo el dominio mongol. Los boyardos que lograron sobrevivir conservaron parte de su poder, y las tierras siguieron siendo el principal recurso que definía la jerarquía social. El control de la tierra y la relación de explotación entre los campesinos y las élites terratenientes siguieron siendo la base de las relaciones sociales en Ucrania y Rusia durante siglos. A medida que los nuevos reinos surgieron tras la caída de la Rus de Kiev, las estructuras de poder y clase que se habían establecido en esta época medieval continuaron reproduciéndose, perpetuando un ciclo de control aristocrático y explotación campesina que definiría la región.
Hoy en día, al observar los conflictos modernos entre Ucrania y Rusia, es imposible no ver el eco de la historia de la Rus de Kiev. El control de la tierra y los recursos, la lucha entre las élites y los campesinos, y la consolidación del poder centralizado siguen siendo temas recurrentes en la historia de la región. Aunque los nombres y las formas de gobierno han cambiado, las dinámicas de clase y las relaciones de explotación que surgieron en Kiev continúan influyendo en los conflictos contemporáneos. La historia de la Rus de Kiev es, en muchos sentidos, la historia del surgimiento de las primeras formas de organización social y económica que definieron las futuras naciones de Ucrania y Rusia. A lo largo de los siglos, estas relaciones de clase se han mantenido, evolucionando en diferentes formas, pero siempre conservando la lucha por el control de los recursos y el poder sobre las clases trabajadoras. La Rus de Kiev no solo fue un reino próspero y poderoso, sino también el escenario donde se formaron las primeras divisiones de clase y las relaciones de explotación que definirían la historia de Europa del Este. El control de la tierra, la consolidación de la nobleza boyarda y la explotación de los campesinos fueron los pilares sobre los cuales se construyó la sociedad medieval de Kiev. Aunque la Rus de Kiev fue destruida, su legado perdura en las estructuras sociales y políticas que aún influyen en la región hoy en día.